Cordial saludo, soy Clara Isabela Velasco Erazo, estudiante de cuarto semestre en Sociología en la UNAD y tengo el gusto de compartir con ustedes la solución a la fase número 1, video de la lectura del capitalismo de la Escuela de Frankfurt. Pertenezco al curso de Teoría Sociológica Contemporánea. Antes de comenzar a dar solución a las 3 preguntas de la guía de actividades, quisiera comentarles lo maravillada que estoy, lo asombrada por los pensadores como Frankfurt o Adorno o los otros, de su pensamiento tan moderno y que para esa época hablaban de temas que nos tocan actualmente y que nos tocan directamente porque hablan de la realidad tal y como es. Quisiera comentar, antes que todo, para entrar un poquito en contexto, la Escuela de Frankfurt surgió en un periodo muy crítico donde se están atravesando guerras, también estaba el ascenso del nazismo y entonces el mundo como tal en Europa y en la escuela que estaba ubicada en Alemania se veía envuelta en muchas cosas que estaban pasando en ese momento. Bueno, la primera pregunta en la guía de actividades dice lo siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas que estudia la teoría crítica y por qué se relacionan con el contexto particular de cambio social? Bueno, en mi respuesta la dividí en 3 bloques y cada bloque lo voy a explicar muy brevemente pero con grandes rasgos. La primera ideología que identifiqué en la teoría de Frankfurt es sobre la dominación y alineación. ¿Por qué voy a hablarles de esto? Porque cuando los investigadores en la escuela de Frankfurt se dieron cuenta que cómo los grandes dominantes de la sociedad influyen en los pensamientos y en la cultura. Entonces, cómo estos afectan en todo lo que nos rodea y en el contexto social. Es decir, la teoría crítica se centra en cómo las estructuras dominantes siempre van a perpetuar en las masas inferiores y cómo influyen estas en las tomas de decisiones y en lo que nos rodea. Lo que pasa como en las crisis económicas, en las decisiones políticas y cómo son ellos los que toman la decisión y no nos dejan opinar a las masas inferiores. Como segundo problema identificado en la teoría crítica, tenemos el estudio sobre la cultura de masas y medios de comunicación. Eso lo evidencié porque Frankfurt, Adorno y Herkey hablan mucho sobre esto, sobre la manipulación tan invasiva, tan importante que tienen los medios de comunicación en las masas. Ellos hablan sobre una manipulación muy influyente en cómo nos meten indirectamente sus ideologías. Es decir, desde una pequeña publicidad sobre de que todo está bien y todo eso, las personas se relajan y piensan que sí, en realidad todo está bien, donde en realidad no es así. Entonces, nos demuestran cómo estas herramientas son tan poderosas a lo largo del tiempo y es sorprendente para mí como estudiante de sociología cómo estos pensadores desde ese tiempo, porque estamos hablando del siglo XX, a mediados del siglo XX, donde ellos nos hablaron de esto y que las redes sociales y la comunicación sí estaban comenzando, pero no tenían un boom tan importante como es hoy en día, porque ya una información en redes sociales nomás se prende y ya, boom, explota. Entonces, siento yo que esto nos ayuda a analizarnos como esta introspección personal de en realidad sí, yo me estoy dejando afectar mucho por las noticias, por lo que veo, por las redes sociales, por la televisión, los noticieros en realidad son muy manipulados por la política de cada país, entonces muestran solo la cara que ellos quieren mostrar, pero en realidad no nos muestran todo el trasfondo de lo que tiene un país en realidad.
por último, del enfoque problemático que voy a hablarles es sobre la racionalidad instrumental, ya que ella nos dentra en cómo se prioriza más la eficacia del control en vez de la emancipación y en cómo las grandes masas y todos en realidad priorizan mejor el progreso técnico sobre el desarrollo humano integral. Y eso es muy importante hablarlo y todo eso, porque siento que eso lo estamos viendo actualmente, donde se reemplaza a un humano en una fábrica por la industrialización, por mejores máquinas, se emplean, cada día se está desarrollando mejores robots y todo eso. ¿Y para dónde quiere llegar la humanidad? ¿Dónde queremos parar todos? Porque va a llegar un punto donde el robot va a hacer todo lo que haga el ser humano. Entonces, ¿para qué va a estar el ser humano? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que no, o sea, yo no estoy dinamizando el poder de la industrialización porque es muy buena, nos ayuda en muchísimos factores, pero siento que no hay que darle tanto poder porque si se nos sale de la mano como humanidad, como sujetos individuales que somos en un mañana, pues ya no va a haber ese control sobre, se prioriza el desarrollo integral de las personas. La segunda pregunta dice, ¿cómo se puede identificar la perspectiva crítica en la lectura del contexto del siglo XX? Bueno, voy a hablarles primero de cómo la teoría crítica se enfoca principalmente en desenmascarar las ideologías de poder que siempre han influido. Les voy a dar un ejemplo, como esto incluye el análisis del fascismo, el capitalismo y el comunismo y cómo estas ideologías influyen en nuestro pensar. Por otra medida, les voy a hablar de algo muy importante que mencionó Frankfurt en la teoría crítica, y es que menciona a la cultura de masas. Les voy a hablar un poco sobre lo que él dice sobre la homogeniza del pensamiento, ya que para él la cultura de masas limita la capacidad del pensamiento del individuo como ser pensante y autónomo, ya que cuando estamos rodeados de muchas personas y si alguien decide una cosa, digamos que algo debe ser blanco, así nosotros pensemos que debería ser de otro color, pues decidimos que es blanco, porque todo el mundo decidió que era blanco. Y por último, él habla sobre la emancipación y praxis, porque en realidad él no busca un mundo perfecto, ni unos seres súper pensantes y todo eso, sino en realidad lo que él busca es un mundo mejor. No solo se trata de entender el mundo, sino saber cómo transformarlo. Eso es lo que él busca, Frank, que nosotros seamos unos seres razonables dentro de las masas cambiantes y que en realidad las culturas de masas siempre han existido a lo largo del tiempo, pero tenemos que tener esa racionalidad de saber que nosotros somos libres y autónomos de tener nuestro propio pensamiento. Y por último, para no alargar más este video que me he pasado un poco del límite de tiempo y pido disculpas, es explique brevemente un problema de interés sociológico en los cuales puede ser ámbitos locales, nacionales o globales desde el concepto de industrias culturales. Para dar solución a esta última pregunta, realicé una pues breve como investigación, consulta sobre qué problemas están afectando actualmente a Colombia. Y decidí que voy a hablar sobre la influencia o el impacto que tienen los medios de comunicación en la percepción de la violencia en Colombia, ya que siento que las grandes masas y las culturas somos muy influenciadas por los medios tecnológicos y en cómo vemos la violencia. Para entender un poco, les voy a hablar sobre, y va a sonar un poquito clasista o no sé, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros en Colombia vivimos en el tercer mundo, donde eh, masas muy vulnerables, eh, en todo lado entran los canales nacionales, que es RCN y Caracol, donde estos son
fundamentales en la manipulación de la sociedad colombiana, ya que nos muestran la mejor cara de Colombia, siempre la violencia con soluciones pasivas a problemas que son verdaderamente graves. Siempre nos dicen que Colombia está bien, que Colombia está bien, pero en realidad no lo está. La violencia sigue, la violencia incrementa y no hay soluciones del Estado y siempre nos ven como calmando con noticias que en realidad no son verdaderas. El entretenimiento y la superficialidad de las cosas son muy influyentes en nuestro pensamiento, es decir, las propagandas, la televisión, las telenovelas, todo lo que nosotros observamos y escuchamos, ya sea en radio o en los medios tecnológicos, son muy influyentes. ¿Por qué? Porque nos muestran una cara que en realidad no es y nos hacen pensar en cosas que realmente no valen la pena. Entonces nos crean en unas masas ignorantes que no somos razonables y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con Colombia? Y los jóvenes, ¿qué pasó? O sea, los que hablaban del cambio con Petro y todo eso, ¿qué pasó con todo eso? Entonces nos embobamos, perdón la palabra, eh, en hablar temas que no son relevantes y que hablamos como la última moda, el último celular, las últimas cosas que en realidad no son importantes. Bueno, espero les haya gustado mi video sobre Frankfurt y la escuela de todos sus pensadores y muchas gracias.